Hoy estamos en el segundo mandamiento, ¿de acuerdo? La semana pasada meditábamos sobre amar a Dios y hoy hablamos sobre la idolatría, que es el segundo mandamiento. No te harás imagen, dice el Señor, lo acabamos de leer. Y he titulado a esta reflexión de la idolatría a la verdadera adoración. De la idolatría a la verdadera adoración. Si existe un pecado en la palabra del Señor al que se le denomina el gran pecado, esa es la idolatría. Esa es la idolatría. La semana pasada reflexionábamos en torno al primer mandamiento, amar a Dios, que es obediencia, lealtad, fidelidad, exclusividad. Eso es el amor. Eso es el amor. Y en 1 Corintios, Pablo, parafraseando a Pablo, en 1 Corintios 6 dice, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. De la manera que cuando nos unimos a una persona pasamos a ser una sola carne, como dice la palabra, cuando nos unimos al Señor pasamos a ser un solo espíritu. Entonces, imaginaros si le debo al Señor yo mi amor, mi lealtad, mi exclusividad. Él es lo primero y lo único, debe ser en mi vida. Cuando dejamos de amar a Dios, porque todos los mandamientos están relacionados y conforme los vayamos estudiando veréis que el orden, la estructura que mantienen los 10 mandamientos no es un orden aleatorio, sino que están compuestos y están delimitados de una manera coherente. Sobre todas las cosas, amar a Dios. Y luego vienen todos los demás que iremos estudiando. Cuando dejamos de amar a Dios, cuando Él no es lo primero, cuando nos alejamos y ponemos distancia entre el Señor y nosotros, es cuando corremos el riesgo ¿de qué? De sustituirle por otra cosa. De sustituirle. Pasa igual en un matrimonio. Cuando dejamos de amar a nuestro esposo o a nuestra mujer y dejamos que no sea lo exclusivo, le demos la lealtad que le merecemos, porque hemos elegido unirnos a esa persona, ¿qué empezamos a ver? A otras personas, con los ojos con los que mirábamos a nuestro esposo o a nuestra esposa. Pues aquí pasa igual. Cuando dejamos de amar a Dios, lo sustituimos por otras cosas. La idolatría es un tema sensible, y lo sé, y muy discutido entre las iglesias, entre todas las denominaciones, ¿de acuerdo? Porque es verdad que la Iglesia Católica Apostólica de Roma tiene un problema con la idolatría, lo tiene, pero la idolatría no es solamente adorar imágenes, como veremos a lo largo de esta predicación, ¿de acuerdo? Y el de la idolatría, debe de ser uno de los mandamientos más importantes, y aún así, es que este es un mandamiento de los más importantes, y aún así probablemente es el mandamiento más transgredido de los hijos de Dios. Lo vuelvo a repetir. Seguramente será uno de los mandamientos más importantes, no adorarás, no te harás imagen, no te inclinarás a ellas, y sin embargo es el que más transgredimos, ¿de acuerdo? Que nos quede esto. Y esto se debe a que la naturaleza insidiosa del pecado, insidioso es traicionero, de la idolatría se manifiesta de formas tan sutiles, se filtra en nuestra vida de formas tan sutiles que no nos damos ni cuenta. No nos damos ni cuenta de que estamos siendo idólatras. Calvino, que fue uno de los padres de la Reforma, aparte de Lutero, y había muchos más, tiene una frase demoledora. Y que yo, la verdad que la he dicho ya varias veces. Calvino decía que el ser humano es una fábrica de ídolos. Una fábrica. Sustituimos a diario a Dios por otras cosas y no nos damos ni cuenta. Y eso es fabricarnos ídolos. Tanto católicos como evangélicos creemos tener la razón en el tema de la idolatría, ¿verdad? Pero lo cierto y verdad es que la única razón, ¿quién la tiene? El Señor en su palabra. Si nos vamos al Señor y a su palabra, no lo que yo digo, no lo que dice Mónica, no lo que se predica aquí, no lo que se predica en otra iglesia, lo que dice el Señor en su palabra. Y el libro de Éxodo está en todas las Biblias, ¿de acuerdo? Eso es. La palabra verdadera la tiene el Señor. Y es ahí donde debemos buscar que Él ilumine nuestras vidas.
No solamente adorar imágenes es idolatría, ¿de acuerdo? No solamente adorar imágenes es idolatría. En algunos casos, hoy tendremos respuestas y soluciones bastante claras, pero en otros casos a lo mejor nos quedamos aún con dudas y preguntas, porque puede que sea esa también una zona en la que nos movamos, pero de todas maneras, sea como sea, ¿vale? Espero que salgamos de aquí hoy siendo más comprensivos con los que nos rodean y examinándonos más a nosotros mismos, ¿de acuerdo? No juzguemos y no seremos juzgados, ¿de acuerdo? Para empezar vamos a decir la definición de idolatría. Mirad, la idolatría, según la Biblia, se refiere a la adoración de ídolos o la veneración, porque hay personas que dicen, no, yo no adoro, yo venero. Es sinónimo, me da igual, ¿vale? De cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en el corazón de una persona. De cualquier cosa, ¿eh? Un hijo puede ser un ídolo para nosotros, ¿eh? Un marido, un amigo, un no querer hacer daño a una persona y tragar, eso puede ser idolatría, ¿de acuerdo? El Señor dijo en Mateo 6:21, y donde esté vuestro tesoro, ¿qué estará? Vuestro corazón. La idolatría se refiere a la adoración de ídolos y la veneración, lo hemos dicho. Y en el contexto bíblico, esto puede incluir adoración, la adoración de imágenes, estatuas o cualquier cosa que se considere un objeto divino, así como la devoción a cosas materiales, el dinero, el poder, ¿de acuerdo? Que puede desviar a las personas de su verdadera adoración al Señor. Y eso puede pasar en las iglesias, ¿eh? No pensemos que aquí no nos puede pasar. Hay iglesias donde ostentar ser diácono es el objetivo de una persona y a todas, a como dé lugar, yo tengo que ser diácono porque quiero ostentar un lugar en la iglesia. Y eso es idolatría, ¿eh? Todo lo que no nos acerca a Dios, ¿qué hace? Nos separa. Todo lo que no nos acerca a Dios, nos separa. El Señor deja muy claro que es algo importante que debemos recordar, que aquellas personas que Él ha redimido, que Él ha salvado, ¿de acuerdo?, tienen obligaciones con Él. Tenemos obligaciones con el Señor. Él nos ha salvado, Él nos ha redimido. Pero tenemos que vivir de acuerdo a sus estatutos y ordenanzas. Estamos obligados por el amor que le tenemos. Entre esas obligaciones están la lealtad y la obediencia. Esa es una obligación, obligaciones que tenemos nosotros, a sus principios y a sus ordenanzas, ¿de acuerdo? Primera de Corintios 6:11 dice que el Señor nos ha salvado, nos ha justificado, ¿verdad? Nos ha santificado. A Él le debemos el honor, la gloria y nuestra adoración. En ningún otro nombre hay salvación, hermanos y hermanas. Os animo a leer la carta a los hebreos, de verdad. Deja muy claro cuál es el objetivo del Señor y quién es el sumo sacerdote y a quién le debemos lealtad, adoración y exaltación, ¿de acuerdo? Amar a Dios, como vimos la semana pasada, es más que un sentimiento. Hablábamos de sentimientos porque la Biblia habla de corazón, pero cuando habla de corazón, y me hubiera gustado profundizar más en esto, el pueblo hebreo cuando habla de corazón, habla que en el corazón está la mente. Después llegó el mundo helenístico, la filosofía, y lo desglosó y puso por un lado la mente y por el otro los sentimientos, el corazón. Pero cuando el pueblo hebreo, cuando escribe la Torá, cuando la Shema, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, en el corazón está también la sabiduría de pensar, ¿de acuerdo? Amar a Dios, como vimos, es más que un sentimiento, es más que una emoción y no es una canción. Debe ser una forma de vida que pase invariablemente, hermanos y hermanas, por guardar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Porque el Señor dirá, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Vale? Y muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, hicimos milagros, y el Señor dirá, nunca os conocí.
porque no es el amor, está obligado a demostrarse, ¿de acuerdo? El amor está obligado a demostrarse. Y obras son amores, como dice nuestro refranero, y no buenas razones. Y con el Señor también. Y esto nos recuerda un principio que a veces olvidamos, ¿vale? Los mandamientos del Señor y todas las instrucciones de la Biblia, incluidas las de nuestro Señor, son solo para los redimidos del Señor. Porque a veces buscamos comportamientos en los demás, fuera de la iglesia, fuera del pueblo de Dios, buscamos comportamientos que esperamos que tengan, que no tenemos ni nosotros como hijos de Dios. Y hay que ser muy sincero en esto, Y no podemos esperar en la gente, en las personas que no es creyente, comportamientos como si fueran creyentes. Nosotros somos, como hijos de Dios y redimidos de Él, los que nos tenemos que comportar conforme a lo que Él nos ha llamado, obedeciendo sus leyes, sus estatutos, sus preceptos, y todo lo que nos ha dejado escrito en su palabra. Pero para una persona salvada, para una persona como nosotros que ha sido salvada, seguir los mandamientos del Señor tiene que ser una respuesta normal y esperada. Una respuesta de amor a Dios, y no nos debe de costar vivir la vida que el Señor quiere para nosotros. Si realmente lo tenemos a Él como centro de todo y leemos su palabra y le amamos, ¿de acuerdo? Punto número 1 de esta reflexión, que tiene 3 puntos. La adoración bien entendida, porque hay adoraciones que no están bien entendidas. Y lo vamos a ver con un sencillo ejemplo que vosotros a lo mejor no os habéis percatado, pero buscad Éxodo 32, los versículos que van del 3 al 6. ¿Vale? Éxodo 32, los versículos que van, si no me equivoco, del 3 al 6. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Estamos hablando que el Señor los ha sacado de Egipto, les ha abierto el Mar Rojo, los ha sacado de tierra de servidumbre, los ha pasado por el Mar Rojo y los tiene allí en el desierto, y Moisés ha ido a recibir las tablas de la ley en el monte. Pero el pueblo se desespera. Y le piden a Aarón que les fabrique un ídolo. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Fijaos, hacía 3 minutos que el Señor los había sacado de la tierra de Egipto, ¿Os dais cuenta cómo es la condición humana? Pero es que nosotros no somos diferentes de ellos. No leamos esto desde una distancia de decir, vaya gente pagana y desagradecida. No, por favor, hagamos autoexamen de esto, Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. ¿Para quién era la fiesta? Para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Aquí encontramos al pueblo de Israel en un momento muy crítico, muy crítico. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley, y el pueblo impaciente le pide a Aarón que les fabrique un ídolo. Y hay varias cosas aquí a considerar. Aarón crea un becerro de oro y el pueblo comienza a adorarlo y ofrecer sacrificios y celebraciones en su presencia. Mirad, lo primero de todo, tú puedes sacar a un idólatra de un templo donde hay estatuas y se adoran imágenes. Pero la idolatría del corazón de una persona ya no es tan fácil de sacarla, ¿de acuerdo? Podemos mover a una persona de A a B, pero si se siente A, siempre se sentirá A. ¿Me entendéis por dónde voy? Tu relación con Dios es única y exclusiva, y nada ni nadie puede hacerlo por ti. Ellos basaban toda su relación de Dios en Moisés. Moisés les hablaba las palabras que Dios le decía a él y él se las trasladaba al pueblo. Desaparece Moisés, desaparece toda su confianza en el Señor. Oye, que te acaban de abrir el Mar Rojo para que pases.
Oye, que te han dado unos mandamientos antes de estos, que si leemos el capítulo 12 de Éxodo lo podemos ver. Desaparece Moisés, desaparece su confianza. Si yo desapareciera de esta iglesia mañana, ¿la confianza que tenéis en el Señor desaparecería? Espero que no. Si Pau desapareciera mañana de la iglesia de Cuar, ¿la confianza que tiene la iglesia de Cuar en el Señor desaparecería? Nosotros nos vamos, venimos, nos movemos. Hoy estamos aquí, mañana no. El único eterno inamovible es el Señor. El pueblo estaba ya contaminado por la influencia de Egipto. Recordad que estuvieron 400 años de servidumbre en Egipto. Egipto tenía muchísima idolatría a su alrededor y tenían estatuas que visibilizaban, daban visibilidad a todo lo que ellos adoraban, al sol, a la luna, a las cosechas, a la fertilidad. Tenían estatuas y llevaban 400 años impregnándose de eso. ¿Creéis que eso iba a ser fácil de sacar del corazón de un pueblo? No. Por eso cuando Moisés desaparece, ellos dijeron, pues bueno, pues vamos a hacernos un becerro. En realidad, ¿a quién le estaban honrando? A su manera, a Jehová, al Señor. Hicieron un becerro y dice, adoraremos al Señor. Pero no era eso. Esa es una adoración mal entendida. Es una adoración mal entendida. La idolatría comienza, hermanos y hermanas, de forma muy sutil. En los pensamientos aparentemente inocentes, que tenemos cuando comenzamos a pensar, ¿cómo será Dios? ¿Y qué cara tendrá? ¿Y a qué le puedo yo hacer semejante? Oye, pues para honrarle voy a hacerle... ¿Podemos ir a Isaías 40, por favor? Isaías es uno de los profetas que más denuncia esto, Dice, Isaías 40, 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva, que no hable, porque es un Dios fácil de manejar ese. El que no se mueve, el que no habla, el que no te dice, eso no está bien. Ese es un Dios fácil de manejar. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, o sea, nosotros, somos como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra los hace como nada. Y sigue, ¿vale? Para que nos hagamos una idea hasta qué punto el Señor deplora y le repugna la idolatría, sobre todo reflejada en imágenes. Y más adelante dirá, ¿no has sabido, no has oído que el Dios nuestro es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y así podemos seguir, porque el capítulo 40 y 41 de Isaías da para mucho. ¿A qué pues me haréis semejante?, pregunta el profeta, pero habla por boca del Señor, haciendo toda una declaración de amonestación sobre la adoración a imágenes, ya sean representar a Dios o a otras cosas. Esto, hermanos, nos debe enseñar que la adoración bien entendida debe centrarse ¿en qué? En el carácter de Dios, en Dios y en su carácter, en su poder, en su santidad, en su inmutabilidad, en su perfección, en sus hechos poderosos en nuestras vidas. En eso debe centrarse nuestra adoración, no en objetos o imágenes que no le representan y que es un insulto encima a la inteligencia del Señor y a la nuestra realmente también, si lo pensamos. La adoración auténtica implica reconocer la grandeza de Dios, su poder, su amor y responder a ello
con reverencia y gratitud, hermanos y hermanas. Segundo punto de esta predicación, la adoración en el fondo y en la forma, porque hay un fondo y una forma en la adoración, en todo lo que hacemos realmente. Tenemos un fondo y una forma, ¿de verdad? La adoración es algo muy serio y que debemos tomar siempre de forma y de manera muy seria. Mirad, si el fondo, digamos que el fondo son nuestras motivaciones, aquello que nos mueve a adorar al Señor, ¿de acuerdo? Son importantes, por supuesto, pueden ser gratitud, puede ser un estado de ánimo abatido porque estemos pasando una circunstancia y aún así adoremos porque hay que adorar. Puede ser cualquier situación que atravesemos en nuestra vida, ¿de acuerdo? Si el fondo, las motivaciones que nos llevan a adorar a Dios son importantes, la forma no lo es menos, La forma no lo es menos. Y quiero que este punto también quede meridianamente claro. La reverencia, el respeto, ser conscientes del momento y el lugar en el cual estamos delante del Señor denota en nosotros el grado de madurez espiritual en el que estamos. Yo puedo entender que una persona recién convertida tenga conceptos o ideas equivocadas, pero conforme vamos creciendo en la palabra del Señor tenemos que ser conscientes de que tenemos que madurar y tenemos que ser conscientes de que sí que hay una jerarquía y es que Dios está aquí y nosotros estamos aquí. Que no se nos olvide nunca, No estamos... O sea, el Señor nos salvó y el Señor nos hizo aceptables al trono y por su sangre fuimos lavados, pero el Señor está en su santo trono y nosotros estamos aquí abajo, No se nos olvide. Éxodo 3, del 4 al 5. Moisés se acerca a la zarza ardiente, ¿de acuerdo? Esto es una imagen muy clara de lo que es la reverencia y de lo que tiene que suponernos a nosotros el entrar en un espacio íntimo con el Señor. Moisés se acerca a la zarza ardiente que estaba en el monte Sinaí y Dios le dice, lo llama, Moisés, Moisés, ¿verdad? Y él respondió, heme aquí. ¿Y Dios qué le dijo? No te acerques, quita primero el calzado de tus pies. ¿Por qué? Porque el lugar que estás pisando, santo es. Santo es. Nosotros estamos continuamente delante de la presencia del Señor, lo dice el profeta, creo que es Jeremías. Vive Dios en la presencia, en cuya presencia estoy continuamente. Es siempre, se nos olvida, que parece que nuestra vida está compartimentada en espacios que el Señor no ve. No, el Señor nos ve continuamente, 24/7, 365, todos los años que vivamos en este mundo, ¿vale? Pero hay momentos en los cuales la adoración, en ese lugar íntimo, ese lugar especial, en el que entramos en ese momento especial delante del Señor, ¿de acuerdo? Que exaltamos, que tenemos nuestra comunión, todo nuestro ser que le entregamos, eso es tierra santa. Eso es tierra santa. Y hay que ser consciente del respeto y la reverencia que le debemos al Señor. Eso puede ser en cualquier lugar, No es la iglesia de Alchinet. Puede ser en cualquier sitio, en cualquier sitio. Yo recuerdo estar un día pues lo voy a compartir con vosotros, recuerdo estar un día en natación, que voy a nadar, y recuerdo estar en el vestuario terminando de cambiarme y entrar allí en comunión con el Señor. Estaba en un compartimento cerrado, estaba allí y entré en comunión con el Señor y entré en adoración, porque era un momento de mi vida en el que yo necesitaba acercarme al Señor, y mira si habrá horas en el día, pero mira, fue ese el momento. Pues esa es tierra santa también, estaba en un vestuario de la piscina. ¿Me entendéis por dónde voy? No hay lugar donde el Señor ponga su pie y ese lugar vuelva a ser el mismo, mi vida tampoco, Así que seamos conscientes de que todos los lugares para el Señor son santos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser conscientes de esto. La adoración a Dios no es solo el fondo, el sentir, las emociones, es también la forma en la que nos acercamos a Él y la forma en que le ofrecemos nuestra alabanza y nuestra adoración. Y no me refiero solo cuando estamos cantando o experimentando sentimientos muy desconcertantes, ¿vale? Es cuando oramos,
es cuando oramos, es cuando meditamos en su palabra. ¿Habéis leído alguna vez la palabra de Dios y os ha estremecido hasta el punto de llorar? ¿De que os erice la piel del cuerpo? Eso es intimidad con Dios, eso es dejarse interpretar por su palabra. La verdadera adoración es cuando escuchamos su palabra, cuando tomamos la Santa Cena, cuando nos reunimos, cuando ofrendamos. Es todo, es todo. El apóstol Pablo, que era un hombre, si tuviéramos algunos pastores hoy en día, como fue el apóstol Pablo, la iglesia estaría vacía, ya os lo digo yo, vacía. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia de Corinto, en su capítulo 11, del 12 al 22, que no voy a leer ahora, pero que os animo a leer. Este capítulo 11 es toda una reprimenda a la iglesia de Corinto por la falta de decoro que tenían, y la poca reverencia que tenían cuando se reunían a la hora del culto. Por mucho amor que quiera mostrar el apóstol Pablo en sus palabras, eso es una reprimenda. Cuando Jehová le dice a Israel que no debe tener dioses ajenos a él, no es solo una advertencia simbólica, hermanos. No es simbólico. El primer mandamiento tampoco es algo simbólico, amar a Dios. El pueblo hebreo creía absolutamente en la existencia de otros dioses. Claro, había estado rodeado de ellos desde que tenían memoria. Y cuando entraron en la tierra de la tierra prometida, Dios les vuelve a advertir por boca de Moisés que tengan cuidado, porque van a estar rodeados de personas que están adorando, que sacrificaban a sus primogénitos en el fuego, los mataban. Y esas naciones iban a infundir en ellos un estilo de vida que, si no tenían cuidado, podía hacer de ellos lo que hicieron después. Podemos leer todo el Antiguo Testamento, todos los reyes de Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, lo que hicieron dejándose influir por las naciones que tenían alrededor. Tremendo. Mirad, me he saltado una página. En la época de Jesús se suponía que el pueblo hebreo ya había entendido esto, porque después del exilio a Babilonia, porque ese es el precio que pagaron por la idolatría, el exilio a Babilonia. Se suponía que en la época de Jesús ya habían entendido que Dios quería que Él fuera el único en el corazón de ellos. Y lo pagó caro, y parecía que lo habían entendido porque eran muy celosos de la ley, en los fariseos. Sin embargo, los fariseos, en el contexto del judaísmo del primer siglo, eran un grupo religioso que se enfocaba en la interpretación y la aplicación de la ley, efectivamente. Ya no había estatuas, ya no había adoración idolátrica a estatuas ni a cosas semejantes. La ley de Dios era lo que importaba. Pero en lugar de ver la ley como una guía hacia el Señor, una relación auténtica con Él, comenzaron ¿a qué? A idolatrar las leyes. Fijaos, hicieron de la palabra idolatría. Por eso quiero recalcar que es muy sutil lo que podemos acoger y reemplazar por el verdadero Dios en nuestras vidas. Mirad, instauraron nuevas reglas de los mandamientos, hicieron más mandamientos, rituales, aparte de los que Dios había dado, hicieron más rituales, ¿de acuerdo? Convirtiéndolos ya en un fin en sí mismos. No eran el objetivo que te acercaba al Señor, eran un fin. El resultado es una práctica religiosa que a menudo se centraba más en la apariencia, en la estética que en el cumplimiento externo, que en la verdadera justicia, misericordia y fe que Dios deseaba, la ética. ¿Veis por dónde voy? Yo puedo vivir una estética religiosa, pero si la ética del Señor no me acompaña, pues no, di que eres todo menos un hijo de Dios, ¿vale? Y hay gente y hay personas, por desgracia, que en las iglesias hay mucha estética, pero hay muy poca ética. Por eso os digo que la idolatría es muy sutil.
Así la ley, que debía ser un medio para acercarse a Dios, se transformó en un objetivo de adoración en sí mismo, venerando la palabra, pero no al Dios de la palabra. Cayeron en la idolatría del legalismo y la religiosidad. Por eso el Señor los condenará tantas veces. El Señor murió como murió porque vivió como vivió, porque vivió condenando esto. Sepulcros blanqueados, y esto es lo más bonito que les dijo. Generación de víboras también les dijo. Fijaos. Y esto es igual de real entonces que ahora. Esto puede pasar. Pasó entonces y pasa ahora. Estemos atentos, seamos agudos, astutos, estemos vigilantes de verdad. El Evangelio de la prosperidad es una forma de legalismo, también, de tener tu milagro, ¿no? Iglesias que prometen sanaciones milagrosas. Cualquier enfermedad te sanan, encuentra tu milagro. Megapastores que son adorados como si fueran Dios mismo. Si no tenemos nada más que echar un vistazo por internet, la idolatría que hay en el pueblo evangélico. Esto es una prueba de que podemos llegar a dejar de adorar imágenes, pero adorar la palabra, la estética y no la ética, y entonces es una idolatría igualmente. Y vamos al tercer y último punto, la idolatría en nuestros días. La idolatría moderna se manifiesta de diversas maneras en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Porque podemos adorar o venerar a figuras públicas. Hay personas que hacen de sus partidos políticos y sus candidatos políticos su verdadero Dios, su verdadera religión. Celebridades, influencers de las redes sociales, donde las personas pueden llegar a poner sus vidas y decisiones en manos de cualquier persona. Yo siempre digo, si no adoras a Dios, acabarás adorando una piedra. Claro, es que cualquier cosa va a ser tu Dios. Si tú no adoras a Dios, cualquier cosa va a ocupar su lugar, una piedra. También se puede ver en la obsesión por la tecnología y por las redes sociales, ¿no? Donde la validación a través del me gusta, del like, de tener más seguidores, se convierte en ¿qué? En tu prioridad. Por lo tanto, estás adorando esa forma de vida. Por lo tanto, eso es idolatría. El consumismo también es una manera de idolatría, donde las personas podemos llegar a valorar más las posesiones materiales que las relaciones personales y el bienestar emocional mío y de los que me rodean. Es importante reflexionar sobre nuestras prioridades y asegurarnos de que estamos dedicando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra fuerza, a cosas que, aunque puedan parecer placenteras, de verdad, nos están apartando y desviando del verdadero objetivo de nuestra vida como hijos de Dios. ¿De acuerdo? Quiero finalizar para concluir. Mirad, vamos a reflexionar un poco, hacer un barrido de los 3 puntos de esta tarde. Mirad, la adoración bien entendida, que tratábamos al principio. Se trata de un acto profundo que va más allá de las palabras y los rituales. Va más allá. La verdadera adoración. A veces no hace falta decir nada, estar delante de la presencia del Señor, si Él nos conoce, si Él sabe lo que hay dentro nuestro. El Señor recibe ese silencio y lo sabe interpretar. Lo sabe interpretar. Es fundamental que nuestra adoración no solo se exprese en la música o la liturgia, que son los componentes del culto. Nosotros tenemos una liturgia, empezamos de una manera, seguimos de otra, a continuación otra, finalizamos de otra. Eso es la liturgia, no nos tienen que asustar tampoco este tipo de palabras. Esto es la liturgia. Pues es fundamental que la verdadera adoración sea un reflejo sincero de nuestro corazón, desde el fondo y la forma. Desde el fondo y la forma, y para alinearse con el Señor. Nuestra ética y nuestra estética, nuestro fondo y forma alineados con el Señor.
Es fundamental que nuestra adoración no solo se exprese en la música o la liturgia, como hemos dicho, sino también se manifieste en nuestras acciones diarias y nuestra relación con los demás. Es que es imprescindible. Si decimos que amamos a Dios, comportémonos como Dios se comportaría. En este mundo, además de considerar la idolatría de nuestros días, es crucial que estemos atentos a las distracciones y a los ídolos modernos que pueden desviar nuestra atención de las cosas verdaderamente importantes. Y esa es nuestra conexión con el Señor, nuestra entrada en conexión, en cualquier momento, en cualquier lugar, no importa. Pau, el pastor de Cuar, predicaba hace 2 semanas y decía, ¿dónde oráis? ¿Dónde oráis vosotros? ¿Qué momento del día elegís? ¿Hay un momento de día determinado para orar? ¿Hay un lugar determinado para orar? No. Cristo nos ha dado la libertad, porque los sacrificios en el templo, los rituales, fueron un camino momentáneo para acercarse a Dios. Pero es que Cristo derribó eso, partió el velo, ahora todos podemos entrar. Pero no nos olvidemos de que entramos en la presencia del Señor y es tierra santa. ¿De acuerdo? En un mundo lleno de tentaciones y prioridades erróneas debemos esforzarnos por mantener nuestra adoración centrada en Él, recordando que solo Él merece nuestro amor y nuestra devoción. Así que al salir de aquí, hermanos de verdad y hermanas, llevemos con nosotros el compromiso de adorar a Dios en el fondo y en la forma, con un corazón sincero, buscando siempre que pues la verdad de nuestra adoración y evitando cualquier forma de idolatría que se nos pueda presentar. Seamos astutos, seamos sencillos como palomas, pero astutos como serpientes, que diría el Señor. Y esto solo lo vamos a conseguir estando cerca del Señor y de su palabra. Amén. Que nuestra adoración sea un testimonio vivo de nuestra fe. Que nuestra adoración sea un testimonio vivo de nuestra fe y un reflejo de la grandeza de nuestro Señor.